Hoy, con estos datos de excreción urinaria, vamos a poder determinar el valor de la constante por vía renal y las constantes por vías no renales. Vamos a seguir administrando el fármaco en una administración intravenosa rápida por vía IV bolus. Aquí vamos a colocar el fármaco, vamos a tener una cantidad de fármaco en el organismo, un volumen de distribución, una concentración plasmática, igual. El fármaco se va a eliminar igual por cualquier vía con una constante de velocidad que nosotros llamamos constante de velocidad de eliminación total. Esa constante de velocidad de eliminación total incluye todas las constantes de eliminación por cualquier vía, incluyendo las vías urinarias, las vías de transformación metabólica o cualquier vía de excreción que utilicemos. Esta constante de eliminación agrupa a todas. Una vez nosotros administramos ese fármaco, vamos a tener esa cantidad en sangre y vamos a tener una cantidad de fármaco eliminado. Podemos cuantificar esto desde dos puntos de vista. Como lo hicimos la clase pasada, de la variación de la cantidad de fármaco en función del tiempo, era directamente proporcional a la cantidad de fármaco que permanece sin eliminar. Luego la integrábamos y teníamos nuestra ecuación final que cuantificaba la cantidad total de fármaco en el organismo. Luego la dividimos entre volumen de distribución y teníamos concentración plasmática igual a concentración plasmática por E a la menos la constante de eliminación por el tiempo. Y la podíamos expresar todo en función de la cantidad o también podíamos expresarla en función de la concentración plasmática. Ahora, nosotros también podemos cuantificar el fármaco que se elimina en la orina. DU es la cantidad acumulada de fármaco en la orina. La variación de la cantidad de fármaco en la orina en función del tiempo, o sea, cómo varía la cantidad de fármaco que aparece en la orina en función del tiempo, va a ser directamente proporcional a la cantidad de fármaco que permanece sin eliminar. Entre mayor sea la cantidad de fármaco en el organismo, pues mayor va a ser la velocidad de eliminación del fármaco. Para quitar esa proporcionalidad introducimos una constante, la constante de eliminación por vía renal. La constante de eliminación total entonces sería la sumatoria de las constantes de eliminación por vía renal más las constantes de eliminación por vía no renales. Incluye transformación hepática, eliminación en sudor, en saliva, en heces, cualquier vía de eliminación de fármaco. Para poder integrar necesitamos hacer una transformación y llevar eso a dos variables. dB, que es la cantidad de fármaco en el organismo, es igual a lo que hay a tiempo cero por E a la menos la constante de eliminación por tiempo. Podemos reemplazar este dB por esta expresión. Integrando esa expresión, tenemos entonces que la variación de la cantidad de fármaco en la orina, acumulada en la orina, está dada por la constante de eliminación renal, la dosis, la constante de eliminación total y esta expresión, 1 menos E a la menos la constante de eliminación por tiempo. Con esta expresión yo puedo ahora calcular o predecir o determinar la cantidad de fármaco en la orina a cada punto de tiempo. Si conozco estos parámetros, podría calcular las constantes de eliminación, principalmente la constante de eliminación renal, que ese es nuestro objetivo. Si nosotros graficamos esto, tomamos unas muestras experimentalmente de orina y empezamos a graficar la cantidad de fármaco acumulada en la orina en función del tiempo, lo que vamos a obtener es una gráfica de este tipo. A tiempo cero, pues no tenemos nada de fármaco en la orina, y a medida que transcurre el tiempo, pues el fármaco se va a ir eliminando. Pero ¿qué pasa cuando el tiempo tiende hacia el infinito? Cuando t tiende hacia el infinito, este t se hace cada vez más grande. Podemos hacer un ejercicio. Pongamos e a la menos 2, por ejemplo. ¿Cuánto nos da e a la menos 2? 0,13. 0,13. Ok, ahora eso mismo e a la menos 20. 2,06 por 10 a la menos 9. O sea, por 10 a la menos 9. Se va haciendo cada vez más pequeño. Ahora e a la menos 200. 1,38 por 10 a la menos 87. Ok, ¿cierto? Miren que en la medida en que este valor de t aumenta progresivamente, el término completo e a la menos la constante de eliminación por tiempo tiende a cero. Y está dada por esta expresión. Si reemplazo esta cantidad aquí en esta expresión, pues lo que voy a tener es du, tendría du infinito por 1 menos e a la menos la constante de eliminación por tiempo. En ese punto podríamos hacer dos cosas. Pasar este du infinito a dividir aquí. Nos quedaría entonces esta expresión así. ¿Y esto qué es? du sobre du infinito. Eso es la fracción de fármaco que se está eliminando en la orina. Supongamos que el du infinito es 100, para ponerlo más claro. Y supongamos que este es 50. Si vamos a dividir 50 sobre 100 nos va a dar 0,5. Hasta ese momento hemos eliminado el 50%. Si pongamos este du es 80.
Pues ya tenemos entonces 80 sobre 100, estamos teniendo 0.8. Es decir, que ya estamos eliminando el 80% del fármaco. Y así sucesivamente. du sobre du infinito, que es lo que estamos haciendo aquí, vamos a tener entonces la fracción de fármaco eliminado en la orina. Y si despejamos, tendríamos entonces la fracción de fármaco sin eliminar. Si esto es lo eliminado, 1 menos eso sería la fracción de fármaco que no se ha eliminado. Es decir, la fracción de fármaco remanente. Si yo grafico eso, lo que voy a obtener es una gráfica de este tipo, en el cual el fármaco va a desaparecer en función del tiempo. Podemos linealizar esto expresándolo como logaritmo en base 10. Y esto nos va a dar una línea recta con pendiente negativa. Con esa expresión fácilmente nosotros podríamos calcular la constante eliminación total. Simplemente nuestros datos experimentales los dividimos sobre lo máximo que salió a tiempo infinito, es decir, lo máximo que logramos recolectar a tiempo infinito, lo graficamos contra tiempo y la pendiente nos va a dar la constante eliminación total. Pero no más, no tengo la constante eliminación renal. Debemos de hacer un procedimiento diferente. Podemos multiplicar cada uno de los términos. De esa forma tendríamos entonces que du sería igual a du infinito, ¿cierto? Menos du infinito por e a la menos la constante eliminación por tiempo. Podríamos pasar esto para acá y esto para acá. Tendríamos du infinito menos du igual a du infinito por e a la menos la constante eliminación por tiempo. Esto que está aquí, du infinito menos du, es la cantidad de fármacos sin eliminar, es la cantidad remanente. Lo que pasa es que ahora no es en fracción, como lo veíamos allá. Ahora lo vemos como cantidad. Si son miligramos, estos son los miligramos totales que tienen que salir, menos los que han salido, pues son los que me quedan sin salir. Pero ahora sí tengo aquí un du infinito, que cuando yo linealizo esto, lo que voy a obtener, logaritmo de este tipo, logaritmo de du infinito menos la constante de eliminación por tiempo sobre 2.303. Y esta expresión que está aquí es una expresión de una línea recta, y igual a m, x y b, siendo b el intersecto. O sea que nosotros podríamos ahora de la pendiente calcular la constante de eliminación total, pero del intercepto tendríamos el valor de du infinito. Y de du infinito nosotros podemos calcular la constante de eliminación renal. También podríamos pasar este du infinito a dividir aquí antes de sacar el logaritmo. Nos quedaría esta expresión. Luego lo resolvemos, lo linealizamos y tendríamos la misma expresión. Graficando ahora esa cantidad de fármaco remanente contra tiempo, voy a obtener la misma línea, la misma curva, y cuando linealizo voy a obtener una línea recta con pendiente negativa igual a menos la constante de eliminación sobre 2.303 y cuyo intersecto corresponde al logaritmo de la cantidad de fármaco a tiempo infinito. Y nosotros sabemos que esa cantidad de fármaco a tiempo infinito está dada por esta expresión. Por lo tanto, entonces podríamos calcular la constante de eliminación renal desde este punto. Este método se llama la cantidad remanente para ser excretada, método ARE, porque estamos graficando lo que está remanente para ser eliminado. Este método tiene un problema y es que necesita recolectar mucha cantidad de orina y además de eso tratar de recolectarla en tiempos cortos, lo cual desde el punto de vista práctico ya no es tan fácil. Ese es uno de las limitaciones que tiene. Además de eso, entonces tenemos que recoger orina por lo menos hasta hayan transcurrido unos 7 vidas medias de eliminación de fármaco, porque necesitamos obtener el valor de du infinito para poder graficar. En la próxima clase vamos a ver otro método para cuantificar fármaco en la orina, que sería el método de velocidad de excreción. Los resultados van a ser muy parecidos. Realmente si las muestras se toman bien, los resultados serán prácticamente iguales. Vamos a hacer este ejercicio. Se administra una dosis IV bolus de 5 miligramos de un fármaco. Se tomaron muestras de sangre y de orina a diferentes tiempos y se cuantificó la cantidad de fármaco obteniendo los siguientes datos. Nos piden que calculemos la constante de eliminación total, la concentración plasmática a tiempo cero, el volumen de distribución, el tiempo de vida media. Estas son cosas que ya nosotros sabemos hacer. Ustedes ya saben calcular y determinar. Adicional, vamos a calcular la constante de eliminación renal, la constante de eliminación no renal. Vamos a determinar la fracción de fármaco eliminada en la orina, la fracción de fármaco eliminado por otras vías, el tiempo de vida media de eliminación por vía renal y el tiempo medio de eliminación por otras vías. ¿Cuánto demoraríamos eliminando el fármaco si no existieran otras vías? Aquí tengo el ejercicio. Tenemos unos tiempos en horas, tenemos unas concentraciones plasmáticas en microgramos por mililitro y tenemos una cantidad de fármaco acumulada en la orina en miligramos. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Graficar
concentración plasmática contra tiempo, linealizar, de ahí obtenemos la constante de eliminación, el CP0, y podríamos calcular el tiempo de vida media también. Voy a separar esto un poquito para abrir aquí una columna donde voy a colocar el logaritmo de la concentración plasmática. Entonces en la calculadora lo que van a hacer entonces es hacer una regresión lineal del tiempo, logaritmo de la concentración plasmática. Si yo grafico esto en condiciones normales, lo que voy a obtener es una gráfica de este tipo. Y si grafico ahora el tiempo contra el logaritmo de la concentración plasmática, voy a obtener la línea recta. Agreguemos ahora la línea de tendencia, lineal, la pendiente, el intercepto, ¿se acuerdan que lo calculamos aquí también directamente? Intercepción al eje, los conocidos de y, conocidos del tiempo. 1.3004, el coeficiente de correlación, aquí sí ya no importa, de todas formas el logaritmo de y, el tiempo, 0.9999. A partir de la pendiente podemos calcular la constante de eliminación, sería igual 0.534. ¿Qué unidades tendría esa constante de eliminación? Horas a la menos 1. CP0, ¿de dónde lo sacamos? Del intercepto. Debe de ser igual al antilogaritmo de ese intercepto. 0.049, ¿qué unidades? Microgramos por mililitro. Luego nos piden que calculemos el volumen de distribución. El volumen de distribución debe ser igual a la dosis sobre CP0. La dosis, que son 5 miligramos, sobre la concentración plasmática a tiempo cero. Esta concentración plasmática aquí está en microgramos por mililitro, pero también son los mismos miligramos por litro. Por lo tanto, simplemente tenemos que dividir la dosis, que serían 5, entre la concentración plasmática a tiempo cero. 100.8 litros. Y podríamos calcular también aquí fácilmente el tiempo de vida media de eliminación. 0,693 sobre la constante de eliminación, 1.30 horas. Nos faltaría calcular todo lo que tiene que ver con los datos de excreción urinaria. Voy a traerme los datos de tiempo y los datos de cantidad de fármaco acumulado en la orina. Si nosotros graficamos esto, tiempo contra cantidad de fármaco eliminado en la orina, lo que vamos a obtener es este tipo de gráfico. Miren que es exactamente la misma gráfica. O sea, el fármaco se empieza a eliminar hasta que llega un momento donde ya se ha eliminado lo máximo y no se va a seguir eliminando. Lo que necesitamos es graficar logaritmo de du infinito menos du contra tiempo. Entonces necesitamos calcular primero du infinito menos du. Vamos a hacerlo aquí en el Excel. Du infinito menos du sería igual. Nuestro du infinito, vamos a asumir que es este de 50 horas. Miren que aquí están eliminando hasta 6 y luego tomaron muestra de orina hasta 50 horas. Ese corresponde el infinito. Entonces sería igual a 1 menos lo que se eliminó en ese punto de tiempo. Fijamos ese 1 y ahora podemos copiar. Entonces necesitamos aquí logaritmo de esta expresión. Vamos a graficar el tiempo, el logaritmo de la cantidad de fármaco de tiempo infinito. Y miren que lo que obtenemos ahora es una línea recta. Esta es la expresión que está rigiendo esta recta. Calculando la pendiente de esta línea, que lo podemos hacer agregando una línea de tendencia, o lo podemos hacer también matemáticamente. Tenemos la misma pendiente que teníamos cuando lo hacíamos con los datos sanguíneos. El intercepto, intersección al eje, el coeficiente de correlación, el coeficiente de determinación. Entonces, a partir de la pendiente podemos calcular la constante de eliminación total del fármaco, KL, que a pesar de que ya la tenemos acá con datos sanguíneos, pues la podemos volver a calcular, que sería igual a la pendiente por, tendría las mismas unidades, por a la menos 1. La constante de eliminación es la misma, porque el organismo es el mismo, el fármaco es el mismo, estamos eliminando el fármaco solamente cuantificando desde la sangre o cuantificando en la orina. Tenemos que tener la misma constante de eliminación total. ¿De qué forma sería mejor calcular la constante de eliminación total? ¿A partir de unos datos de sangre o a partir de unos datos de orina? A pesar de que tenemos los mismos resultados, lo mejor es calcularlo a partir de los datos de la sangre, es lo más real. La constante renal, ¿de dónde la obtenemos? Del intercepto, no. Intercepto igual al logaritmo de du infinito. Du infinito es igual a la constante renal por la dosis sobre la constante de eliminación total. La constante de eliminación que ya la tenemos aquí. Tenemos la dosis porque nosotros la administramos. Podemos despejar la constante de eliminación renal. Entonces lo primero que necesitaríamos sería calcular el du infinito. Sería igual
al antilogaritmo del intercepto, 1.01, que realmente nosotros sabemos que la cantidad de fármaco eliminado a tiempo infinito fue 1, no hay una variación importante. ¿Cuál utilizamos? Vamos a utilizar el obtenido experimentalmente. Cuando no tenemos una eliminación así, que no sabemos cuál es el de U infinito, lo podemos calcular a partir del intercepto. Por lo tanto, entonces, la constante de eliminación renal sería igual a 1 por la constante de eliminación total sobre la dosis, que es 5 miligramos. Tenemos entonces gramos y miligramos, estos miligramos se van, por lo tanto me quedan solamente hora a la menos 1. Tenemos una constante de eliminación renal de 0.107 hora a la menos 1. Es una constante mucho más pequeña que la constante de eliminación total. Podríamos calcular la constante no renal. Si nosotros conocemos la constante de eliminación total y conocemos la constante de eliminación renal, pues podemos calcular la constante de eliminación no renal. Constante de eliminación total menos la constante de eliminación renal. ¿Qué unidades tendría? Esto tiene hora a la menos 1, esto hora a la menos 1, por lo tanto, hora a la menos 1. Y esto sería en miligramos. Ahora calculemos las fracciones de fármaco eliminados por cada vía, directamente a partir de las constantes de eliminación del fármaco. La fracción renal y la fracción no renal. La fracción renal entonces decíamos que era igual a la constante de eliminación renal sobre la constante de eliminación total. Y la fracción no renal sería igual a la no renal sobre la total. Tenemos entonces una fracción de 0.199 y una fracción no renal de 0.8. Lo podemos expresar como porcentaje. Tendríamos un 19% y un 80%, un 20% y un 80%. Es decir, que este fármaco se elimina de manera inalterada en la orina en un 19.85% y se elimina por otras vías no renales, en un 80%. Faltaría entonces calcular los tiempos medios de eliminación por vía renal y tiempo medio de eliminación por otras vías. Tiempo medio por vía renal y el tiempo medio por vía no renal. El tiempo de vida media de eliminación del fármaco es de 1.3 horas. Eso es lo que demora en eliminar la mitad de la concentración plasmática inicial, cuando el organismo está trabajando completo, todo su sistema funcionando. Si por alguna razón no pudiéramos eliminar fármacos por otras vías, sino solo por vía renal, el organismo demoraría 6.48 horas en eliminar la mitad de la concentración plasmática inicial. Mientras que, si por alguna extraña razón no pudiera eliminar por vía renal, se podría eliminar en 1.6 horas, un poquito más que el tiempo de vida media. ¿Esto por qué? Porque el fármaco se elimina en un 80% por esas vías. Es decir, que si el riñón no funciona muy bien, prácticamente no afecta muchísimo la eliminación de este fármaco en particular, porque este fármaco tiene una eliminación por vías no renales. Eso era lo que quería mostrarles hoy. Cómo calcular los parámetros cinéticos a partir de una dosis de excreción urinaria.